Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión por este curso del Seminario Permanente de Lengua Española que organizamos desde el Grupo Grava aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy cerramos, como decía, este seminario por el curso con Ulises Delgado. Ulises se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 2023 con una tesis titulada Los minimizadores superlativos en español, fenómenos de grado, de finitud y polaridad. Y ha publicado trabajos sobre estos asuntos en revistas como Isogloss, Borealis y la Revista Española de Lingüística. Como recordaréis, las aquí presentes, Ulises trabajó brevemente en 2023 aquí en esta facultad con nosotros y actualmente es profesor en la Universidad Complutense. Desde hace un año trabaja también en la Real Academia como gramático, primero dentro del equipo que ha estado preparando la segunda edición de la nueva gramática y ahora en el proyecto Leia, Lengua Española e Inteligencia Artificial, que si me permite es un acrónimo estupendo, lo mejor que ha hecho la RAE. Bueno, y como ya podéis intuir solo por los títulos de la tesis y de la charla de hoy, ya se adivina que Ulises es un tipo, o sea, el tipo de lingüista valiente al que le gusta meterse por caminos difíciles, así que no me queda ya más que invitaros a que os dejéis llevar por él, por los caminos por los que él os quiera llevar, si os atrevéis, si no, hay palmeritas, pero fuera está lloviendo, es bajo vuestro riesgo. Bueno, no sé qué he hecho, pero lo he hecho bien. Toma. Vale. Bueno, puedo empezar ya, ¿no? Entonces... Vale, pues muchas gracias. Primero, gracias al departamento por haberme invitado otra vez a mi ex casa. Yo lo siento así, aunque fue breve, fue intenso. Y siempre es un gusto volver aquí. Gracias a Margot por la presentación. Y siento, no sé, que se hayan atrevido, como has dicho tú, que yo les lleve por un camino, vale, no sé si esa es la mejor opción o no, pero voy a intentar que el tren no descarrile, cosa que últimamente está complicado, y a ver si llegamos bien al final de la charla. De lo que les voy a hablar es, como bien pone en el título, de dos fenómenos distintos. Uno es el fenómeno de la definitud, con el que puede ser que estén más familiarizados, y otro es el de la polaridad, que entiendo a lo mejor es menos conocido quizá por parte de la gente que está aquí, y no los voy a estudiar de manera aislada, sino que me interesa sobre todo ver cómo se relacionan estos dos fenómenos en un tipo de construcción concreta que son las construcciones superlativas. El itinerario que voy a seguir en la charla de hoy es el siguiente. Precisamente como imagino que la polaridad es el fenómeno menos conocido por algunos de los que están aquí, voy a introducir previamente este fenómeno de una manera bastante escueta, pero que espero que ayude a entender cuál es el mapa en el que nos vamos a mover. A partir de ahí presentaré el objeto de estudio concreto de este trabajo, que es lo que yo denomino los minimizadores superlativos. Haremos una descripción de sus propiedades semánticas, de sus propiedades sintácticas también. Y con todo esto entraremos ya en la parte un poco más técnica, donde el camino empezará a tener curvas. La parte más técnica de la charla, hablando de qué es lo que propongo yo, qué tipo de análisis sintáctico y semántico propongo para estas construcciones, sobre todo que pueda dar cuenta o que pueda ayudarnos a explicar los problemas que previamente habremos identificado. Y por último, situaremos estas construcciones dentro de las teorías actuales de la polaridad. Entonces, para empezar, la polaridad, ¿qué es? En los ejemplos ahí del 1 al 4, ven ustedes que tenemos varias oraciones. No dijo nada, nadie le avisó tampoco, los invitados no han llegado todavía y no he ido al cine en años. Todas estas oraciones tienen algo en común, y es que son oraciones negativas. En todas ellas hay un elemento negativo y hace de ellas oraciones, podríamos clasificarlas como enunciativas negativas, ¿no? En la mayoría de los casos es el adverbio no, pero también en el ejemplo 2 es nadie, ¿no? El pronombre indefinido nadie. ¿Qué es lo que ocurre con estas oraciones?
Pues que si yo en cada una de ellas intento eliminar la negación, lo que voy a obtener es un resultado agramatical. Es decir, yo no puedo decir dijo nada, tampoco puedo decir le avisó tampoco o alguien le avisó tampoco. Tampoco puedo decir los invitados han llegado todavía. Y por último es agramatical, he ido al cine en años. ¿De acuerdo? Este fenómeno que ven aquí, que básicamente es una dependencia entre los elementos que aparecen en cursiva y la negación, es lo que denominamos polaridad. Es decir, la polaridad es la sensibilidad que muestran algunos elementos a determinados contextos. Hay diferentes tipos de polaridad. Concretamente lo que estamos viendo aquí es un tipo de polaridad negativa. ¿Por qué la llamamos polaridad negativa? Pues porque esa sensibilidad es una dependencia de ciertos elementos con otros elementos que tienen semántica negativa. Si nos quedamos con solo uno de estos ejemplos, por ejemplo el 3, los invitados no han llegado todavía, donde, repito, si yo quito esa negación, el resultado es una oración agramatical, el elemento que está en cursiva, el que depende de la negación, es lo que se denomina término de polaridad. En este caso en concreto, término de polaridad negativa. Y el elemento que, digamos, legitima o permite que haya un término de polaridad por detrás es lo que se suele denominar en la bibliografía un inductor de polaridad. Como ya les he adelantado, este tipo de polaridad es la polaridad negativa, porque la dependencia que se establece entre un elemento y otro tiene que ver con la negación. Aunque va a ser el tipo de polaridad en la que yo me centre fundamentalmente en esta charla, para mostrarles que hay diferentes tipos de polaridad, igual que tenemos una polaridad negativa, también podemos tener un caso de polaridad positiva. Y para ello les muestro este ejemplo de aquí. Los invitados han llegado ya. Aquí ocurre lo contrario que sucedía en el ejemplo anterior, y es que aquí lo que no puede pasar es que yo meta una negación. De modo que los invitados no han llegado ya, o bien es agramatical, o bien fuerza una lectura que se suele denominar de eco, en la que alguien me dice, los invitados han llegado ya. Y yo digo, no, los invitados no han llegado ya, que los invitados no han llegado todavía, ¿de acuerdo? Te cojo toda la proposición, toda la oración y de alguna manera te la estoy negando. Lo que vemos aquí, por tanto, es una tendencia, la tendencia del elemento en cursiva, del adverbio ya, a escapar a la negación. Precisamente, por eso decimos que este elemento en cursiva es un término de polaridad positiva y este tipo de polaridad es la polaridad positiva. La dependencia, en este caso, se establece nuevamente entre la negación y otro elemento, pero aquí la dependencia no es de exigencia, no tiene que estar presente la negación, sino todo lo contrario. La dependencia es que no esté presente. Se suele decir, por tanto, que en este caso el inductor no legitima el término de polaridad, sino que lo antilegitima. ¿Bien? Así, en resumen, mostramos ahí claramente los dos contrastes entre un tipo de polaridad y el otro. Y, como les he dicho, la polaridad que me interesa a mí para esta charla es la que he denominado, la que se denomina así en la bibliografía la polaridad negativa. Metiéndonos un poquito más en este tema, podemos observar que son múltiples las categorías que pueden funcionar como términos de polaridad negativa. Tenemos pronombres como no vino nadie, tenemos determinantes como no tiene ninguna clase de escrúpulos, adverbios, nadie le avisó tampoco, sintagmas preposicionales como no he ido al cine en años, e incluso sintagmas nominales como me importa un comino, ¿no? Me interesa sobre todo estos elementos de aquí, los que podríamos agrupar bajo una categoría de términos de polaridad negativa nominales, es decir, los que tienen que ver, así grosso modo, con el sintagma nominal. Los sintagmas nominales propiamente dichos, los pronombres y los determinantes. Una propiedad común de todos estos términos de polaridad negativa nominales es que, si se dan cuenta, son todos indefinidos.
no hay ahí ningún elemento que sea definido. Nadie es un pronombre indefinido, ninguna es un determinante indefinido y un comino es un sintagma nominal indefinido. De hecho, no podría decir algo como me importa el comino con el artículo definido. Tiene que ser necesariamente indefinido. Una manera de comprobar esto es aludiendo al conocido efecto de definitud. El efecto de definitud es una propiedad de las lenguas naturales que lo que nos viene a decir es que solamente las expresiones indefinidas son admisibles en contextos existenciales. Como ven ahí, había alguien en la sala, es correcta, había una persona en la sala, es buena, es gramatical, no había nadie en la sala, con el término de polaridad negativa, es gramatical, pero cuando lo que meto son expresiones definidas, obtenemos un resultado agramatical. Había la persona en la sala es agramatical y había todas las personas en la sala es también agramatical. Es decir, esto es el test más clásico para comprobar qué es definido y qué es indefinido. Como los términos de polaridad negativa nominales pueden aparecer siempre en contextos existenciales, decimos que son indefinidos. Y ahí en 13 tenemos el ejemplo precisamente de no había nadie en la sala. La pregunta interesante, relevante que nos podemos hacer nosotros aquí es ¿por qué los términos de polaridad negativa nominales son siempre indefinidos? Es decir, ¿qué hay en estos elementos que hace obligatorio que tengan que tener un determinante indefinido o una semántica indefinida y que rechacen la semántica definida? Bueno, a esto se ha dado dos tipos de respuesta distintas, pero no excluyentes. Por un lado, hay quienes proponen que estos términos de polaridad son expresiones escalares. Esto lo que quiere decir es que todo término de polaridad es la negación de un elemento que pueda aparecer de manera natural en una escala. Esos cuantificadores que ven ahí en la pantalla, algunos, muchos y todos, pueden ordenarse en ese sentido, es decir, escalarmente, de modo que alguno denota una cantidad más pequeña que muchos, que a su vez denota una cantidad más pequeña que todos. Es decir, puedo formar una escala con ellos. Bueno, pues si yo cojo y le añado la negación a todos, obtengo no todos. No todas las personas han venido. Si se la añado a muchos, obtengo no muchos. No muchas personas han venido. Y si se le añado a alguno, lo que obtengo es ninguno. De modo que lo contrario de había algún libro en la sala es no había ningún libro en la sala. No nos vamos a meter mucho en detalle, pero la idea es que solamente las expresiones indefinidas pueden ocupar una posición en una escala, porque lo que es definido señala a un individuo concreto de la realidad que no se puede ordenar de manera natural con respecto a otro, ¿no? Por ejemplo, los nombres propios. ¿Cómo podemos ordenar Margot, Lucía, Pilar, Ulises, todo eso? ¿Cómo se puede ordenar en una escala? Desde luego no de manera natural. No hay nada en esas expresiones definidas, en esos nombres propios, que te permita poner uno por delante de otro. Pero las expresiones indefinidas, y en general las expresiones cuantificativas, que denotan cantidades, sí que naturalmente pueden ocupar una posición en una escala. Este sería, para algunos autores, el origen, digamos, de que los términos de polaridad tengan que ser indefinidos. Por otro lado, se señala que también es necesario que sean referencialmente débiles, lo cual, repito, no es excluyente con lo anterior. Referencialmente débil quiere decir que los términos de polaridad no pueden denotar a un individuo en concreto. En otras palabras, son expresiones necesariamente inespecíficas. Generalmente, podremos decir que hay cierta tendencia a que las expresiones definidas puedan utilizarse en contextos donde haya especificidad, es decir, que las expresiones definidas sean específicas, algo que no ocurre siempre, desde luego, igual que no todas las expresiones indefinidas son inespecíficas, pero más o menos suele haber hasta cierto punto cierta correlación. Y eso es lo que explicaría, quizá indirectamente,
que los términos de polaridad negativa sean indefinidos. No porque tengan que ser indefinidos necesariamente, sino porque no pueden referir a nada en concreto. Y las expresiones definidas tienden a utilizarse para denotar a individuos concretos en un contexto. En los ejemplos que tienen ahí, no había un alma en la fiesta o no estaba el alma de la... no estaba el alma de la fiesta. Ese ejemplo está mal. No había un alma en la fiesta, cuando pongo ahí en el lateral que no está por delante de un alma, en términos técnicos esto lo que quiere decir es que no tiene ámbito amplio sobre un alma. Lo que quiere decir es que ese un alma nunca puede ser un alma concreta, no puedes estar queriendo hablar de alguien específicamente con un alma. Un alma necesariamente tiene que ser inespecífico, tiene que referir a cualquier persona. Si yo cambio el determinante indefinido por uno definido, y cambio un poco la oración para que tenga sentido, y digo, no estaba el alma de la fiesta, el alma de la fiesta escapa al ámbito de la negación. De modo que estoy negando que no había una persona, pero esa persona tiene una identidad concreta e identificable. Esto es lo que proporciona el definido, y como esta no es una propiedad que tengan los términos de polaridad negativa, precisamente por ello tienden a ser indefinidos. Esta sería un poco la segunda explicación que se le da al hecho de que los términos de polaridad negativa sean siempre indefinidos. Antes de terminar con esta breve introducción, conviene también hablar brevemente sobre un tipo de término de polaridad muy concreto que son los minimizadores. Los minimizadores son términos de polaridad negativa que denotan una cantidad mínima, muy pequeña. Cosas como esto no me gusta un pelo. Obviamente, si pones otros términos de la escala, 2 pelos, 3 pelos, 4 pelos, ya has perdido la lectura negativa que tenías. Tiene que ser siempre el término menor de la escala, un pelo. No ha movido un dedo por mí, no me importa un pimiento, este tipo de cosas, ¿no? Estas expresiones, además de denotar una cantidad mínima, la más pequeña posible, se suele decir que poseen una propiedad de reforzamiento. Lo que quiere decir es que hay una especie de escala entre estos ejemplos de aquí. Yo puedo decir, esto no me gusta. Puedo reforzar esto un poquito más y decir, esto no me gusta nada. Pero si ya digo, esto no me gusta un pelo, es que no me gusta nada de nada, en absoluto, ¿no? Hay como un aumento en la fuerza negativa en estas oraciones. De modo que la mayor fuerza negativa la tienen los minimizadores. ¿De acuerdo? Esto va así, hacia abajo. Estas son las dos propiedades principales de los minimizadores. Ahora, les presento a los que han sido mis amigos durante muchos años, todavía nos llevamos bien, que son esas expresiones superlativas de ahí que están en cursiva. Son superlativas, ¿no? Como el más alto de la clase y este tipo de historia. No cometeré el más mínimo error. No mostró el más mínimo interés. No dejó el más leve rastro de su paso por allí, o no sintieron el más mínimo estremecimiento. Bien, todas estas expresiones superlativas son claramente términos de polaridad negativa. Muestra de ello es que si yo quito la negación, el resultado es malo, es agramatical. ¿Cometeré el más mínimo error? Es difícil. ¿Mostró el más mínimo interés? Complicada. ¿Dejó el más leve rastro de su paso por allí? Es difícil. Podría tenerlo, pero eliminando por completo el significado cuantitativo de la superlativa. Y sintieron el más mínimo estremecimiento, también mala. Es decir, son expresiones que dependen de la negación. Son términos de polaridad negativa. Y hay algo aquí también evidente, y es que todas estas superlativas son claramente expresiones definidas. Todas están encabezadas por un determinante definido. Y no es solo que todas estén encabezadas por un determinante definido, es que si trato de cambiar ese determinante por un determinante indefinido, el resultado es ya, todavía peor. Eso no hay por dónde pillarlo, ¿no? Un más mínimo error, un más mínimo interés, nada de eso es gramatical. La pregunta, llegados a este punto, viene por sí sola.
¿Por qué estas superlativas son términos de polaridad negativa si son expresiones definidas? O al revés, ¿por qué estas superlativas son definidas si son términos de polaridad negativa? ¿Vale? Depende de la perspectiva que elijas, puedes ir por un lado o por el otro. Para evitar el efecto de círculo vicioso, ¿no?, y de pescadilla que se muerde la cola, realmente lo que habría que hacer aquí es definir correctamente qué es ser definido, definir correctamente qué es ser un término de polaridad y a partir de ahí ver hasta qué punto todo esto puede encajar o no. Y esa es precisamente lo que viene de aquí en adelante, ¿no?, el grueso de la charla. Estas expresiones las he denominado yo minimizadores superlativos, precisamente porque son minimizadores, ¿no? Son términos de polaridad negativa que además denotan una cantidad mínima. Y dentro de nada veremos además qué propiedades prototípicas de los minimizadores poseen. Han sido previamente estudiadas en la bibliografía, aunque de manera un tanto difusa y mezclándolas siempre con otros tipos de superlativas. Y la característica, o una de las características principales que muestran en español, es que en ellas el sintagma de grado, el sintagma cuantificativo, o digamos el superlativo en general, tiende a ocupar la posición prenominal. No tenía el más mínimo interés, suena mucho mejor que no tenía el interés más mínimo, por ejemplo, ¿no? Y así con las demás. Como minimizadores, estas superlativas poseen un significado cuantitativo, denotan una cantidad, concretamente una cantidad existencial, de modo que el más mínimo es equivalente, más o menos, a ningún. No tiene el más mínimo respeto, es más o menos equivalente a no tiene ningún respeto. ¿Por qué no terminan de ser del todo equivalentes? Bueno, pues porque como son minimizadores, tienen este elemento extra del que hablábamos antes, que es la propiedad del reforzamiento. Aunque no tiene el más mínimo respeto, comparta las mismas condiciones de verdad que no tiene ningún respeto, percibimos una mayor fuerza negativa en el uso de la superlativa. Aquí, nuevamente, esta fuerza negativa va hacia abajo. Yo puedo decir, este trabajo no tiene interés, puedo forzar esto un poquito más y decir, este trabajo no tiene ningún interés, y si quiero negar cualquier posibilidad, por pequeña que sea, en cualquier mundo posible de interés, lo que digo es, este trabajo no tiene el menor interés o el más mínimo interés, ¿no? Precisamente el hecho de que sean minimizadores y que tengan esta propiedad de reforzamiento es lo que permite también que en algunos otros contextos donde a veces también podemos encontrar términos de polaridad, más allá de la negación, como son las interrogativas, estas superlativas tienden a presuponer una respuesta negativa. De modo que si yo digo, ¿tiene su trabajo el menor interés?, estoy presuponiendo que la respuesta es no, no lo tiene, ¿no? ¿He cometido yo el más mínimo error? Estoy dando por sentado que yo no he cometido ningún error. Esto es una consecuencia de este reforzamiento, digamos, de esta fuerza negativa que tienen, y es lo que se suele denominar sesgo negativo. En interrogativas, estas superlativas poseen una tendencia a la respuesta negativa. En cuanto a la definitud, que es lo que sobre todo nos interesa en esta charla, yo puedo encontrar estas superlativas en contextos existenciales. No hay el menor problema, no había el más mínimo rastro de su paso por allí, no hay el más mínimo interés o no hay el menor indicio de corrupción. Esto es llamativo porque lo que habíamos dicho antes es que las expresiones definidas no pueden ir en estos contextos y sin embargo lo que comprobamos es que los minimizadores superlativos no cumplen con el efecto de definitud. Es decir, si el efecto de definitud es tal y como lo hemos definido previamente, aquí hay algo que falla, porque no esperamos que algo que esté encabezado por un artículo definido pueda ir detrás del verbo haber, existencial. De hecho, lo comparamos con otras superlativas, más normalitas, y vemos que efectivamente es difícil. No hay el niño más alto de la clase.
muy rara. No hubo mi peor pesadilla, otra superlativa, agramatical. Por tanto, hay algo en estas superlativas que, aunque aparentemente tengan forma definida, quizá la respuesta está en que no son tan definidas como podemos esperar. Sobre esto, que no se ha analizado mucho en la bibliografía, y es por eso por lo que traigo a los únicos dos autores que han escrito algo, por muy pequeño que sea, sobre el fenómeno, que son Leonetti y Fábregas. Estos autores dicen lo siguiente. Dice Leonetti, en él, es decir, el sintagma determinante superlativo, la definitud depende del superlativo y no de la información contextual. Además, hablando de un ejemplo de estos que yo les acabo de poner, funciona como un término de polaridad negativa. Y acaba, en ese sentido, no es una expresión definida prototípica. Es decir, Leonetti señala aquí que precisamente por ser esta superlativa un término de polaridad, no cumple con los requisitos de lo que venimos entendiendo que son las expresiones definidas. Lo que dice Fábregas es similar, pero dice en inglés, y lo que viene a decir es lo siguiente, y es que estas superlativas, también ejemplos parecidos a los que les acabo de poner, describen una cantidad, este significado cuantitativo que les he mencionado previamente. Y precisamente como describen una cantidad, no tienen un referente específico, algo que las aleja de las expresiones definidas prototípicas. Entonces, por ahí pueden ir los tiros para ver por qué estas expresiones definidas son términos de polaridad. Aquí. Ahora, planteo ejemplos como los siguientes. Había las suficientes ganas como para intentarlo. ¿Esta es buena? ¿Todo el mundo la ve bien? ¿Gramatical? No plantea muchos problemas, ¿no? Hay la mitad de la gente que esperábamos. No plantea muchos problemas, creo que tampoco. Y en la fiesta había el típico vino español. Bueno, este tipo de ejemplos son bastante usuales en español y encontramos nuevamente el problema de antes. Aquí hay expresiones definidas, encabezadas por un artículo definido, detrás de un haber existencial, algo que no esperamos. Por tanto, quizá el problema esté más bien en la descripción que hemos hecho de lo que son las expresiones definidas o en la descripción del fenómeno ese que hemos llamado efecto de definitud. Porque es que lo que vemos aquí es que el efecto de definitud no depende de la definitud. O sea, desde el momento en que hay expresiones definidas que pueden ir en contextos existenciales, la definitud aquí ya no tiene que ver, porque estas expresiones son claramente definidas. ¿Por qué se salvan? Bueno, nuevamente estos son casos de expresiones definidas que no tienen un referente específico. El 42 y 43, de hecho, tienen un significado, digamos, cuantitativo, ¿no? También refieren a una cantidad. Y en el caso de 43, el significado no es cuantitativo, pero es de clase. Es decir, cuando hablas del típico vino español, no estás refiriéndote a una botella en concreto que tú has comprado, sino que estás hablando de la clase del vino en general. Y carece, por tanto, de especificidad, de referente específico. Precisamente por los términos que estoy empleando, se pueden imaginar que aquí la clave está en que esto que hemos llamado efecto de definitud y que todavía en la bibliografía se suele llamar así muy a menudo, no es en realidad un efecto de definitud, sino un efecto de especificidad, algo que Jaens propuso desde principios de los 90 y que muchos autores secundan. La dependencia del contexto existencial no tiene que ver con la definitud, no tiene que ver con si tienes un artículo definido o indefinido, tiene que ver con a qué refieras tú. ¿Refieres a algo específico? Entonces estás excluido. ¿Refieres a algo inespecífico? Entonces puedes estar ahí. Llegados a este punto, por tanto, la clave aquí para analizar nuestras superlativas no va a ser tanto ver si son o no son superlativas. Deberíamos asumir que son superlativas porque solo pueden estar encabezadas por un artículo definido. No hay otra propiedad, no hay otra posibilidad. Aquí la cuestión va a ser más bien analizar
si son o no específicas. Y para eso tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, la de la referencia anafórica. Yo digo, Rita no cometió el menor error. Y continúo, lo cometió Gonzalo. Esto es muy difícil. O sea, ese lo es un clítico definido, no puede tener el mismo referente que el menor error. Esto sería muy raro. Y no lo puedo hacer precisamente porque los clíticos son pronombres definidos y más que definidos específicos, y el menor error no denota nada específico. No estoy hablando de un error concreto que sea el más pequeño, sino que estoy hablando en general, cualquier error. Nosotros no tenemos el más mínimo problema, lo tienen ellos. Ese más mínimo problema que yo no tengo lo tiene él. Eso es imposible, ¿vale? Más pruebas que indican que estas superlativas son inespecíficas es que no admiten una coda. Las construcciones superlativas generalmente admiten lo que se denomina una coda. Un elemento, generalmente un sintagma preposicional que va detrás y que te restringe el contexto en el que seleccionas al individuo. Alguien puede ser el más alto, pero puede ser el más alto de la clase, el más alto del mundo, ¿no? Con esa coda preposicional tú restringes el contexto en el que identificas al individuo. Bueno, pues está comprobado que esta coda ayuda a la especificidad del referente de la superlativa. Por tanto, que yo no pueda ponerla con los minimizadores superlativos es una muestra más de que estos minimizadores no pueden tener un referente específico. Nunca hubo la más mínima duda del mundo, esa gramatical. No hay la más mínima sospecha de todas, esa gramatical. Por último, las construcciones superlativas pueden estar también encabezadas por determinantes posesivos. Mi mejor amigo, su peor novela, ¿no? Todo esto. Los determinantes posesivos son determinantes que, de manera parecida a lo que hacían antes las codas, también seleccionan un contexto donde te ubican al referente. Bueno, pues que yo no pueda encabezar estas superlativas con un determinante posesivo, como sí puedo hacer con cualquier otra superlativa, es nuevamente una señal de que estas superlativas son inespecíficas. No hubo su más mínimo problema, es mala, y no tiene su más mínima capacidad de razonamiento, es también mala. Tenemos, por tanto, lo siguiente. En primer lugar, los minimizadores superlativos son expresiones definidas. Que sean definidas, lo que quiere decir es, primero, están, desde el punto de vista sintáctico, encabezadas sí o sí por un artículo definido, no hay otra opción. Ese artículo es obligatorio. Y desde el punto de vista semántico, lo que quiere decir que una expresión sea definida es que denotan un único individuo. Ese individuo puede ser específico o inespecífico. Puede ser fácil de localizar en el contexto o no, pero es único. ¿Bien? Y que sean definidas no entra en contradicción con que puedan ser inespecíficas. Estas superlativas denotan, por tanto, individuos inespecíficos, vagos o, si se quiere, referencialmente débiles, ¿vale? Que no se pueda seleccionar en un contexto determinado. Además, como ya hemos visto, son expresiones cuantitativas, denotan una cantidad, concretamente una cantidad mínima. Todo parece indicar, por tanto, que el carácter cuantitativo, ¿no? Este hecho de que denoten el extremo de una escala y su naturaleza inespecífica o vaga, es lo que permite que puedan funcionar como términos de polaridad. Habíamos visto antes, precisamente, que las dos principales teorías sobre los términos de polaridad negativa es o bien que denoten un extremo en una escala, o bien que sean referencialmente débiles, que no refieran a un individuo concreto. Bueno, pues tenemos las dos cosas en estas superlativas, lo cual es genial porque podemos ir por la teoría que más nos guste para llegar al resultado que más o menos dé cuenta de las cosas. Aquí lo tenemos todo. Por eso decía
que no son incompatibles las dos teorías. Estas superlativas denotan un extremo escalar, claramente denotan una cantidad mínima, y además, como no es posible que denoten a un individuo concreto, son también referencialmente débiles o inespecíficas. Con todo esto, ¿cuál va a ser la propuesta que vamos a hacer? Vamos a ir por esta vía, que ya les he adelantado, de hablar de estas superlativas como expresiones definidas pero inespecíficas y que a la vez denotan un extremo escalar, una cantidad mínima, y eso nos va a permitir explicar que sean términos de polaridad. En un ratito contaré cómo, o sea, qué relación hay entre esos dos conceptos. Previamente, para esto, tengo que hacer un pequeño análisis muy rápido, sintáctico y semántico, de cómo se construyen estas superlativas. Y no voy a ser demasiado técnico y voy a intentar pasar más o menos rápido por aquí para llegar al tema de la polaridad, que es lo que más nos interesa. La propuesta, así, en términos generales, es lo siguiente. Estas superlativas denotan una cantidad mínima porque en ellas el superlativo, ese más mínimo, actúa como un cuantificador o un gradador del sustantivo. Es decir, voy a analizar el sustantivo de una manera parecida a como analizo un adjetivo graduable. Y más mínimo va a modificar al sustantivo de manera similar a como poco modifica a un adjetivo como interesante, en poco interesante. ¿Verdad? Este va a ser un poco el enfoque. Para justificar esto, les traigo algunos datos. Si analizamos un poco más de cerca estas construcciones, podemos ver que no cualquier tipo de sustantivo puede ir en estas superlativas. Yo puedo decir cosas como no hubo el más mínimo interés, no hubo la más mínima paciencia, no hubo el más mínimo respeto, problema, error, duda. Pero cuando meto cosas como no hubo el más mínimo aire, no hubo el más mínimo aceite, no hay la más mínima agua, esto ya se tuerce, ¿no? Y es mucho más difícil de procesar gramaticalmente. Y lo mismo sucede con amigo, lápiz, televisor. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de arriba, los que son buenos, y los nombres de abajo? Bueno, así a primera vista uno diría, bueno, pues los de arriba denotan elementos abstractos, los de abajo denotan elementos concretos. Esta observación es problemática porque la distinción abstracto-concreto generalmente se suele admitir que no tiene consecuencias gramaticales. Es decir, que algo sea de masa o sea contable tiene consecuencias gramaticales, porque puedes meter uno u otro cuantificador dependiendo de eso. Pero que algo sea abstracto o sea concreto puede tener valor conceptual, pero en principio no esperamos que tenga valor gramatical. Aquí, sin embargo, hay una primera muestra de que algo tiene que haber hasta cierto punto. Bueno, pero hay algunos sustantivos que, aun siendo abstractos también, quedan fuera de estas construcciones. No hubo la más mínima altura, no hubo la más mínima velocidad, no hubo la más mínima temperatura. Estos sustantivos, que también son abstractos y denotan dimensiones. Dimensiones, digamos, propiedades que no denotan una cualidad, sino una dimensión que va desde 0 hasta infinito. Este hecho sugiere que aquí la clave no va a estar en ser abstracto o ser concreto, sino en ser graduable o no ser graduable. La propuesta es que los sustantivos de arriba, los que son buenos, son graduables. En algún sentido que habrá que explicar, que habrá que justificar y que habrá que comprobar. Pero la idea es que son graduables como lo podrían ser adjetivos del tipo interesante, paciente, respetuoso, inteligente, ¿vale? Y que los de abajo, en cambio, no lo son. Los puedes medir, pero no de acuerdo con un grado de intensidad, sino de acuerdo a una cantidad, si quieres, física o del tipo que sea. La propuesta, además, tiene un extra, y es que no vale solo con que el sustantivo sea graduable,
sino que lo importante es que sea evaluativo. Y esta es la diferencia entre un sustantivo como paciencia y uno como temperatura. ¿Qué quiere decir evaluativo? Pues que denota o bien una cualidad o bien una propiedad graduable que si la tienes en grado positivo. Es decir, si alguien tiene paciencia, es hasta cierto grado paciente. Si algo tiene temperatura, no quiere decir que hasta cierto grado esté atemperado, ni mucho menos. De hecho, todos los objetos físicos tienen algún tipo de temperatura, ¿no? Bueno, la ausencia de temperatura es el Kelvin cero, ¿no? Pero son temperatura, velocidad, altura, son nombres que denotan dimensiones y no cualidades, no propiedades evaluativas. No basta, por tanto, solo con ser graduables, sino que además tienen que ser sustantivos graduables evaluativos. Cosas como interés, paciencia, respeto, este tipo de cosas. En cuanto a los adjetivos que suelen formar estas superlativas, son muy pocos. Veíamos antes que tenían a ser mínimo y el sincrético menor. Puede aparecer alguno más como ligero o leve, siempre en posición prenominal. Son todos adjetivos que denotan tamaño pequeño. Que esté tan restringido el grupo de adjetivos distribucionalmente y semánticamente es una muestra de que este adjetivo no funciona como un adjetivo restrictivo normal. No es como la casa grande o la casa bonita, sino que este adjetivo probablemente tenga hasta cierto punto cierta funcionalidad, que aporte algo más que significado conceptual. Bueno, y como les había dicho antes, además la diferencia no es solo semántica, sino también de tipo distribucional, porque la tendencia es a ocupar la posición prenominal. La propuesta, por tanto, es que estos adjetivos que tenemos en las superlativas que nos interesan son atenuadores. Un atenuador es, en semántica del grado, un elemento que te da un grado bajo de una escala. Por ejemplo, algo está torcido y yo digo que está ligeramente torcido. Ese ligeramente es un atenuador. Te dice que efectivamente está torcido y te señala que el grado de torcedura es bastante pequeño. Pues la idea es que estos adjetivos son como ligeramente, pero en el dominio adjetival. Y que lo que hacen con estos sustantivos es precisamente señalar un grado bajo en la escala denotada por el sustantivo. Esto explicaría que como gradador, es decir, como cuantificador especializado en grado, tienden a ocupar la posición prenominal, como la mayoría de los cuantificadores, que se exijan nombres graduables y se rechacen otros no graduables, como agua, y que no solamente se exija que sean graduables, sino que además tengan que ser evaluativos. No vale con que denoten una dimensión, sino que la escala tiene que tener un valor positivo o cualitativo. La propuesta, por tanto, va a ser la siguiente. Igual que tenemos un sintagma cuantificador, donde un cuantificador selecciona un sustantivo y proporciona la cantidad, igual que tenemos lo mismo, esto lo estoy simplificando mucho porque aquí podría haber un sintagma de grado, pero bueno, me da igual, aquí lo importante es el objetivo. Igual que tenemos un cuantificador poco, que también puede modificar un adjetivo, y tenemos como resultado una porción de la escala que denota el adjetivo, pues mínimo va a ser también un cuantificador. No va a ser un adjetivo al uso, sino que va a tener valor cuantitativo. Y va a seleccionar un nombre, y no un nombre cualquiera, sino uno que cumpla con sus exigencias semánticas. Así las cosas, y como a modo de resumen antes de meternos ya en la parte que tiene que ver con la polaridad, repetimos, los minimizadores superlativos que estamos estudiando son claramente expresiones definidas, pero son inespecíficas porque en ellas la condición de unicidad que exige el determinante definido no se aplica sobre individuos concretos, sino sobre grados.
la más mínima generosidad no denota una porción de generosidad concreta que sea muy pequeña, sino el grado más pequeño de generosidad. No es incompatible, por tanto, que una expresión definida pueda ser inespecífica. Es definida porque tenemos unicidad, se denota un único elemento. La cuestión es cuál es ese elemento o cuál es la naturaleza semántica de ese elemento que es único. Y ese elemento aquí no es un individuo referencial, sino que es un grado o una cantidad, si se quiere. Esto explicaría que yo no pueda tener cosas como no había la más mínima generosidad de Ana. ¿Por qué explica esto? Porque este tipo de complementos de Ana precisamente lo que hacen es otorgar personalidad a esa generosidad que hay ahí. Ya no es la generosidad en abstracto, sino una porción de generosidad que recae sobre un poseedor. Ana posee generosidad. Yo no puedo hacer eso con los minimizadores superlativas, precisamente porque son expresiones necesariamente inespecíficas. No puedo meter complementos que me fuercen una lectura específica. Con todo esto nos metemos ya en la última parte de la charla, que es explicar cómo se combinan estas dos cosas, cómo se combinan las propiedades inespecíficas de las superlativas con el hecho de que sean términos de polaridad negativa. Repetimos, había dos propuestas básicas. Por un lado, se requiere que los términos de polaridad negativa sean expresiones escalares, y por el otro lado se requiere que sean referencialmente débiles. Y como ya hemos mostrado, los minimizadores superlativos cumplen con las dos condiciones. Su artículo no tiene el más mínimo interés, ahí tenemos una superlativa cuantitativa, se está denotando una cantidad baja en una escala, la más baja de todas, y es referencialmente débil porque, repito, el más mínimo interés no denota una porción concreta de interés, sino que habla de grados, de cantidades de interés. Que los minimizadores superlativos sean expresiones definidas, por tanto, no impide que puedan funcionar como términos de polaridad negativa. La pregunta es, ¿pero por qué son términos de polaridad negativa? Es decir, vale, ya hemos comprobado que no hay incongruencia, ya hemos comprobado que son inespecíficos. Podemos respirar tranquilamente porque es lo que esperamos de un término de polaridad negativa. Pero tenemos que preguntarnos qué relación hay entre estos dos conceptos, la inespecificidad y los términos de polaridad negativa, para que una sea necesaria para la otra. Esto es además una pregunta bastante urgente por lo siguiente, y es que yo tengo ejemplos como los siguientes. Lucía quiere casarse con un neurocirujano. En Lucía quiere casarse con un neurocirujano, yo tengo una expresión inespecífica. Esa expresión inespecífica puede tener tengo una expresión indefinida. Ahí me he colado. Tengo una expresión indefinida que puede tener dos significados distintos, o uno específico o uno inespecífico. En la primera glosa que tenemos ahí, lo que tenemos es, hay un neurocirujano concreto con el que Lucía quiere casarse. El indefinido denota un individuo específico. Pero en la segunda lectura posible, Lucía quiere casarse con alguien, yo no sé quién es, cualquiera, pero lo importante es que sea neurocirujano. Un neurocirujano denota un individuo inespecífico. Pero un neurocirujano no es un término de polaridad negativa. Y, de hecho, esta lectura es posible. Más ejemplos. Lucía debería ir al médico. Me he adelantado. Lucía debería ir al médico. Más problemático todavía. El médico es una expresión definida, pero inespecífica. Porque Lucía debería ir al médico, quiere decir, ¿a un médico concreto? No. Al de cabecera, al neurocirujano, al oftalmólogo, yo qué sé. A uno. Puede ser que incluso ni siquiera esté pensando en individuos médicos, sino en hospitales.
Debería ir a que la atiendan, más bien. Aquí tengo una expresión definida, inespecífica, que no es un término de polaridad negativa, porque está en una oración afirmativa. Deberíamos lograr la mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible es una superlativa. Como buena superlativa, es necesariamente definida y está en una oración afirmativa. Es decir, hay expresiones inespecíficas, definidas, indefinidas, da igual, pero inespecíficas, que no son términos de polaridad negativa. No vale, por tanto, simplemente con decir que las superlativas que estamos estudiando, el más mínimo interés, el menor error, etc., sean inespecíficas. Tiene que haber algo más para que sean términos de polaridad negativa, porque si no, esperamos que todas estas cosas de aquí también lo sean, y no lo son, claramente. Ese algo más es justamente a lo que vamos ahora, que sería ya como la última parte de la charla. Y es donde ya se vienen curvas y espero que no descarrilar y llevar a todo el mundo de la mano. Vamos a partir de algo que está en la bibliografía, que tiene bastante recorrido, que es lo que se suele denominar la hipótesis escalar para la polaridad. Algo que he trabajado desde los 90 e incluso con anterioridad y que han seguido muchos autores, que también, como casi todo en nuestra disciplina, se ha discutido hasta la saciedad, pero que más o menos goza todavía hoy de cierta fama, de cierto prestigio y tiene bastante potencia explicativa de los fenómenos de la polaridad. Y les propongo algunos ejemplos para mostrarles cuáles son los engranajes de esta teoría. Yo tengo aquí una oración negativa. En la fiesta no estaba Juan. Yo puedo tener también algo como en la fiesta no había nadie, otra oración negativa. Digo cosas distintas. En el primero estoy negando que no había una persona concreta y en la segunda que no había nadie. Puedo decir también en la fiesta no había un alma. Opcionalmente puedo poner ahí un ni. En la fiesta no había ni un alma. Esto significa lo mismo que la oración anterior, pero como hemos avanzado antes, tiene mayor fuerza negativa. Y puedo decir, en la fiesta no estaba ni siquiera Juan, o en la fiesta no estaba ni Juan. 65 dice algo bastante parecido a lo que dice 62, pero son también diferentes, tienen matices diferentes. ¿Cuál es ese matiz diferente? Pues que he metido ahí un ni siquiera. Un ni siquiera es un elemento focal. Es una cosa que genera alternativas, te hace plantear las diferentes alternativas en los diferentes mundos posibles, por así decirlo, y te las rechaza todas para quedarte solo con una. No te está negando simplemente una realidad, sino que te está valorando todas las alternativas para negarte esa realidad, obteniendo, por tanto, un resultado con un grado de negatividad más fuerte. En 64, donde hay un minimizador, tenemos más o menos lo mismo, incluso aunque no ponga el ni. Sin el ni, en la fiesta no había un alma, tiene mayor fuerza negativa que en la fiesta no había nadie. Esto lo que quiere decir es que los minimizadores, esos términos de polaridad negativa, funcionan de modo muy similar a cómo funciona el operador focal ni siquiera. Tanto ni siquiera como un minimizador cualquiera te cogen lo que es más probable y te lo niegan. Te lo ponen en una escala de probabilidad. De modo que si yo digo en la fiesta no estaba ni Juan o ni siquiera Juan, yo esperaba que Juan estuviera. O sea, Juan era la persona que más probablemente iba a estar. Y eso te lo niego. Si yo digo en la fiesta no había un alma, lo menos que puedo esperar es que haya
un alma, ¿no? O si digo algo como no ha movido ni un dedo, o no ha movido un dedo para ayudarme, ¿no? Los minimizadores lo que hacen es denotar una cantidad mínima, pero no una cantidad mínima cualquiera, sino la mínima que tú esperas que tendría que haber. Y en esto se parecen, por tanto, al operador focal ni siquiera. La idea va a ser, por tanto, la siguiente. Tenemos que analizar los minimizadores y, por tanto, los minimizadores superlativos que nos interesan de manera similar a como analizamos el operador ni siquiera. Para mostrar esto con algunos ejemplos y un poquito más de detalle. Yo digo, en la fiesta no estaba ni siquiera Juan. Y estas son las personas que iban a la fiesta. A estas personas que iban a ir a la fiesta, Juan, María, Lucía, Antonio, Amanda, las he ordenado en una escala. El que está más abajo es el que yo esperaba que con mayor probabilidad fuese. Y la que está más arriba, en este caso Amanda, es en quien menos tenía esperanzas de que fuese. ¿Qué quiere decir la segunda línea, eso de la informatividad? Bueno, cuanto menos probable es un enunciado, más informativo es. ¿Por qué? Porque si yo digo, ha venido Juan, y Juan es quien yo más esperaba que fuese a venir, tú me podrías decir, ¿y para qué me cuentas nada si ya lo sabía? O sea, Juan iba a venir, era el que más probablemente iba a venir. Ahora, si yo no tengo muchas esperanzas en que venga Amanda y digo, ha venido Amanda, eso es más informativo. Eso es más informativo porque me estás dando una información que es más relevante que la otra. Tienen, por tanto, sentidos vectoriales, por así decirlo, inversos. A mayor probabilidad, menor informatividad. Y al revés. A menor probabilidad, mayor informatividad. Ni siquiera lo que hace es, por tanto, escoger la alternativa más probable y negarla. El resultado es una proposición negativa que denota la alternativa menos probable. Si lo más probable es que venga Juan y yo digo, no ha venido ni siquiera Juan, estoy expresando lo menos probable y, a su vez, lo más informativo. Estas eran las curvas a las que me refería. No sé si se me ha podido seguir con el tema de las escalas o no. Pero la idea es esta. Yo tengo algo que es lo más probable y al negarlo, la oración negativa resultante es lo menos probable. Y al ser lo menos probable es lo más informativo. Este es el camino. Formalmente, lo que decimos es que ni siquiera este operador focal lo que hace es coger una proposición, ¿no?, el significado de una oración, una proposición cualquiera, en este caso P, y devuelve la implicatura de que cualquier otra alternativa a P es más probable. En la fiesta no estaba ni siquiera Juan. Cualquier otra alternativa, que en la fiesta no estuviese Amanda, que en la fiesta no estuviese Antonio, que en la fiesta no estuviese Lucía, etc., es más probable que esto. Resultado, la oración negativa que te estoy dando es la alternativa más informativa. En resumen, es esto. El operador focal ni siquiera te devuelve la opción más informativa de todas. O exige, por ponerlo en otros términos, exige que lo que tú pongas detrás sea lo más informativo. Nuestra propuesta es que, como minimizadores que son, las superlativas que estamos estudiando son expresiones focales que poseen ese valor de ni siquiera, que habrá que ubicarlo en algún sitio. Sin meterme mucho en detalle, porque no quiero pasarme de técnico aquí, esto se podría implementar de muchísimas maneras. Una que está presente en la bibliografía y que es una visión un poquito más sintactista de esto,
es que tú tienes que tener en el minimizador algún rasgo focal que necesite ser cotejado por el operador ni siquiera más arriba en la oración. Algo así. En este caso, ese operador ni siquiera sería una especie de operador nulo, pero tendríamos que asumir que de alguna manera está por ahí y está cotejando el rasgo de foco que tendría la superlativa. Aquí, como digo, no voy a entrar demasiado en detalle, pero hay varias preguntas que podríamos hacernos. En primer lugar, los rasgos son elementos que tienen los ítems léxicos, pero una superlativa es un elemento composicional que tiene su estructura sintáctica y demás. Por tanto, habría que ver dónde exactamente está ese rasgo y qué significa que ese ítem léxico tenga ese rasgo en ausencia incluso de cuantificación superlativa. Sí, todo esto puede tener una mayor implementación técnica, pero de momento lo que nos vale es esto de aquí. La superlativa, el más mínimo, lo que sea, es un elemento focal y como tal elemento focal exige que haya por encima un operador también focal que coteje su rasgo. En este caso, el operador ni siquiera. Y ya nos metemos en harina. El trabajo tiene el más mínimo interés. Esta es una oración afirmativa que contiene un minimizador superlativo. Como ya sabemos, el resultado es malo, es agramatical. ¿Cómo esta teoría puede dar cuenta de la gramaticalidad de esta oración? Yo aquí lo que voy a ordenar en una escala ya no son personas que vayan a una fiesta, sino que son grados de interés. Esa es la escala de tener interés. La G está ahí simboliza grado, ¿no? Esa es la escala de tener interés en cierto grado. Abajo del todo tengo el grado mínimo y esto va subiendo hacia arriba, tantos grados como queramos, infinitos. Puedes tener infinito interés en algo. El grado mínimo es lo mínimo, minimísimo que cualquier persona espera para poder decir que efectivamente existe interés en algo o por parte de alguien. Aquí la escala de probabilidad, o digamos la relación de probabilidad va hacia abajo, porque si yo tengo una escala de grados, el grado más bajo de todos es el más probable. Esto se ejemplifica mejor con números. Si yo tengo una escala en la que haya números 1, 2, 3, 4, el número más probable o la cantidad más probable es 1. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un caramelo que tener 2 caramelos. Y si tengo 2 caramelos, sí o sí tengo un caramelo. Si tengo 3 caramelos, sí o sí tengo 2. Y sí o sí tengo 1. Varios unos, de hecho. Por eso decimos que el grado más bajo de la escala es el más probable, el que es más fácil tener. Como sabemos que la informatividad va del revés, justamente el grado más bajo de la escala es el menos informativo. Si yo digo que algo tiene el grado mínimo de interés, eso no aporta mucha información, porque eso y tener interés es lo mismo. Es que si tú tienes interés, tienes que tener ese grado mínimo, si no, no lo tienes. Por tanto, señalarlo no aporta nada a la comunicación. Un minimizador superlativo, por tanto, denota el grado mínimo necesario para que una propiedad se dé en grado positivo. Es decir, ese G min que tienen abajo del todo en la escala es el más mínimo interés, el grado denotado por la superlativa. Tener este grado es, como ya hemos visto, lo más probable y lo menos informativo. En las oraciones afirmativas, por tanto, un minimizador superlativo no es informativo. Como este minimizador me está exigiendo que por delante haya un operador focal, que justamente lo que me pide es, oiga, sea usted la alternativa más informativa,
hay una contradicción entre lo que expresa la oración y lo que me está exigiendo esa semántica del operador ni siquiera que está por ahí. Esto cambia desde que meto la negación, porque cuando meto la negación, las flechitas cambian de sentido. En la escala de no tener interés en cierto grado, ahora lo menos probable es no tener el grado mínimo. Y esto pasa a ser lo más informativo. No tener el más mínimo interés es lo menos probable, lo más informativo, y esto sí encaja con la exigencia de la semántica de ni siquiera, que recordemos es el operador focal que tiene que estar ahí para cotejar el rasgo focal del superlativo. Aquí no hay, por tanto, contradicción, todo lo contrario. Esta oración es consistente lo que te pide la semántica del foco con la semántica escalar propia de la superlativa. Este sería el motivo por el que estas superlativas son términos de polaridad negativa. Son expresiones escalares que denotan un extremo escalar, una cantidad mínima, la más pequeña de todas. Son expresiones no referenciales, no denotan nada, y precisamente gracias a eso las puedo ubicar en una escala, concretamente en el extremo de una escala, y el hecho de que sean minimizadores y que por tanto tengan este rasgo de foco, exige esta semántica que es contradictoria en las oraciones afirmativas y sin embargo es consistente en las oraciones negativas. Por eso quedan excluidas de las afirmativas, pero solo están legitimadas en las negativas. No sé cómo voy de tiempo. Bien, justo. Perfecto, porque ya termino. Entonces, para concluir, simplemente algunos comentarios, porque sé que esta última parte hay que digerirla bien. Yo mismo también tengo que digerirla a veces. Algunos comentarios para cerrar. En primer lugar, conclusiones que podemos sacar de aquí. Primero, es necesario distinguir bien entre lo que es la definitud y lo que es la especificidad. Dos conceptos sobre los que hay una bibliografía ingente, tremenda, y que sin embargo todavía a día de hoy en muchos manuales, en muchos artículos aparecen mezclados de diferentes maneras, con diferentes nombres y diferentes tipos de teorías. Lo de la teoría es lo de menos, pero es necesario tener claro cuáles son los límites de la definitud, de lo que significa ser o no ser definido, y cuáles son los límites de lo que significa ser o no ser específico, y cuáles son las consecuencias gramaticales que tienen cada una de estas dos propiedades, que son distintas y que no son incompatibles entre sí. En segundo lugar, los minimizadores no son únicamente términos de polaridad negativo léxicos con un grado alto de idiomaticidad, cosas como un pimiento y me importa un pimiento, ¿no? Que son expresiones prácticamente ya fijadas, cerradas, idiomáticas. Todo lo contrario, son construcciones complejas y productivas. Yo tengo las herramientas para construir estas superlativas siempre y cuando cumpla con los requisitos, que el sustantivo sea graduable, que el adjetivo sea un atenuador, etcétera, etcétera. Puedo ir construyendo de manera más o menos libre estas superlativas. Esto lo que hace es que no todos los términos de polaridad negativa sean elementos léxicos, sino que también hay expresiones complejas con estructura sintáctica interna que son términos de polaridad. ¿Por qué menciono esto? Porque como les dije antes, muchas de las teorías de la polaridad consisten en decir, bueno, meto un rasgo aquí, sobre todo en español, que es una lengua de concordancia negativa y siempre que hay o casi siempre que hay un término de polaridad negativa, delante tiene que haber una negación, pues eso es fácil de analizar como una cuestión de concordancia, ¿vale? Tiene que haber concordancia entre el inductor y el término de polaridad. Desde el momento en que no tienes un ítem léxico, sino una expresión compleja,
tienes que afinar mucho más, porque ¿dónde pones ese supuesto rasgo? ¿Con qué estableces esa supuesta concordancia? Si quitas el andamiaje superlativo y te quedas solo con el adjetivo, ¿eso sigue siendo un término de polaridad o no? Son muchas preguntas que surgen a partir de esta observación. Y por último, la idea de que haya por ahí un sintagma foco, ni siquiera nulo en lo alto de la estructura, es sugerente, pero deriva la polaridad de los minimizadores superlativos solo indirectamente, como he dicho, estipulando este rasgo. Es decir, si yo no meto este rasgo en la superlativa, pues no tiene sentido. Es decir, yo no estoy realmente diciendo que estos términos de polaridad negativa lo sean por una cuestión puramente sintáctica y ni siquiera puramente semántica, sino porque tienen un rasgo que obliga a que por encima haya un ni siquiera. Y es este ni siquiera el que me va a permitir, de algún modo u otro, rechazar o aceptar la superlativa en la oración. Habría que explorar, por tanto, si es posible derivar esta semántica del ni siquiera no estipulando un sintagma de foco, sino a partir de la propia superlativa, porque precisamente ni siquiera tiene semántica superlativa. Es que sé por dónde vas a ir. Cuando tú dices no ha venido ni siquiera Juan, no ha venido ni siquiera Juan. No ha venido Juan. Y todas las demás alternativas eran menos probables, ¿no? Eso es semántica superlativa, porque te coges todos los individuos de un conjunto, en este caso todas las alternativas, y estás seleccionando la que está más arriba del todo, o más abajo. Esto es semántica superlativa, ni siquiera tiene semántica superlativa. Es sugerente, por tanto, pensar que a lo mejor de la propia estructura superlativa se puede extraer la condición de gramaticalidad / agramaticalidad en la oración. Eso, por supuesto, es una línea de investigación que todavía tiene que aflorar. Como les he dicho, tampoco me he metido demasiado en los detalles más técnicos de la propuesta, pero lo que quiero decir es que esta propuesta todavía se puede afinar mucho más para que no sea simplemente descriptiva, sino también adecuada teóricamente. Y con esto yo terminaría. Estas son referencias y nada más que darles las gracias a todos. Gracias. No sé. Te has ajustado el tiempo perfectamente, muchísimas gracias. Bueno, como veis, aquí nuestro invitado ha cumplido lo prometido. Os dije, le gustan las cosas difíciles, pero creo que nos ha llevado un pasito detrás del otro y que nos hemos enterado todos fenomenal, ¿no? No sé. Sí, yo creo que ya me dirá. Sí, tenían claro. Abrimos entonces un turno de preguntas para los presentes y para los que están en casa. Espera, quería dejar más. Sí. Yo tengo datos, pero porque son curiosidades. Has dicho que cosas como el más mínimo son términos de polaridad negativa, ¿siempre? El más mínimo, no siempre. Vale. Es una duda. Es que me salen oraciones. Sí, el más mínimo, aquí yo me he centrado en el fenómeno de la polaridad, pero estas superlativas, el más mínimo, lo que sea, pueden ser realmente dos cosas, o términos de polaridad negativa, o una cosa que sinceramente no sé cómo está traducida al español, porque no he visto a nadie que escriba en español de esto, que son como términos de libre elección, free choice items. Cosas como el más mínimo... ¿El más mínimo? El más mínimo problema me altera. Donde igualmente el significado no es referencial, sino cuantitativo, porque el más mínimo problema me altera quiere decir cualquier problema, por pequeño que sea. Ahí también como una inversión. Sí, exacto. Es como lo de hasta. Claro, exacto. Es como... Lo de hasta y ni siquiera, ¿no? Sí. Sería como la versión positiva con el incluso de estas polaridades. Entonces, en esa no me he metido
porque la bibliografía, la relación entre los free choice items y los términos de polaridad negativa está atestiguada en la bibliografía desde hace décadas, porque en muchísimas lenguas coincide que los mismos elementos que pueden ser términos de polaridad también pueden ser free choice. El más famoso es el any del inglés, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy, todavía no hay una teoría, que yo conozca al menos, que de manera efectiva te explique por qué esto ocurre. Es decir, hay teorías para explicar por qué hay cosas que son free choice, hay teorías para explicar por qué hay cosas que son términos de polaridad negativa, y no son la misma teoría. Entonces, eso es un problemón muy grande. Y eso lo que quiere decir es que estas construcciones, aunque sean complejas, pueden ser una llave muy buena para intentar unir las dos teorías. Porque si con una semántica superlativa puedes explicar las dos cosas, oye, pues a lo mejor también estás explicando elementos léxicos que en español, como es una lengua de concordancia negativa, no los tiene, pero el any del inglés y todo esto así. Me pasa con el todavía, que me interesa muchísimo. Mm. Claro, porque todavía es término de pluralidad con el pretérito perfecto. Sí. Compuesto, pero no saliendo de ahí. Tú dices, no he llegado todavía, pero dices, todavía estoy estudiando. Sí, claro, claro. Pero eso es también es muy interesante, sí. Luego, una cosa que también es un dato que tenía que ver con esos contextos definidos, inespecíficos, con había, ¿no? Había el típico español. Yo puedo tener ahí referencia, yo puedo decir, Juan se lo ha bebido todo, pero imagino que no es igual que tus ejemplos. Había, pero tu ejemplo es, había el típico vino español y Juan se lo ha bebido. Todo, pero ese vino no convierte en específico lo otro, ¿verdad? Si no, no encaja. Imagino que no. Es que yo ahí veo cierta inconsistencia. Me resulta un poco difícil interpretar ese lo como el típico vino español. Porque yo había el típico vino español. Juan se ha bebido el típico vino español. Sí, ahí Lo sí. ha bebido, Se ha bebido ¿no? todo el típico vino español que había. Claro, es como ese lo no puede referirse a la clase, ¿no? Sino pero te lo al ejemplar concreto de vino español que había en la fiesta. Pero que es curioso porque esta segunda parte te cambia la interpretación Claro. de la primera. Ahí hay una inferencia en medio, yo creo. O sea, si había el típico vino español, es como cuando decimos vamos a tomar un café y luego en realidad no tomamos café y tomamos otra cosa, ¿no? Tienes que decirlo, yo creo que eso lo puedes decir solo si lo estás viendo. Así, narrando una historia y Juan se lo vendió todo. A mí me cuesta un poquito procesarla, pero bueno, la lengua es así. Había el típico vino español. Fíjate, yo creo que también funciona así. Pues ayer tuvimos fiesta y Juan se lo bebió todo, porque tú infieres que en la fiesta hay algo que beber. Y del contenido de la inferencia extraes la referencia para el pronombre. Claro, como que tiene que haber más. Como, o sea, tú puedes, por ejemplo, en la fiesta había el típico vino español y se derramó. Es un poco difícil, ¿no? Claro. Eso es peor. Pero esperamos que sea un poquito lo mismo, ¿no? Porque solo se puede derramar un ejemplar de una botella de vino o de una copa o de lo que sea. Y solo puedes beberte ejemplares de vino. Pero quizás lo que dice Margot, en ese contexto es más fácil que haya más inferencias de por medio que te permitan llegar desde la clase hasta el ejemplar. También es que ahora estoy dando pragmática y ahora solo ves implicaturas e inferencias. Estoy en el cuatrimestre en el que solo veo... Tienes que volver a semántica, al lado bueno de la historia. No te preocupes, yo voy en ciclo, ¿sabes? Voy en ciclo. Pero justamente están las alumnas de pragmática por aquí, que entonces lo que es más informativo, lo que es menos informativo en términos de teoría de la relevancia, yo creo que estábamos todas ahí guiñándonos el ojo. Y son exalumnas mías de semántica, sí. O sea que estarán mejor preparadas que cualquier otro lingüista de esta. Sí, ¿hay más preguntas? Que si no yo me lanzo. O en casa, que estoy tapando a los de casa. No habremos estado tapando a los de casa todos. Antes sonó como algo, no sé si era alguien hablando por ahí. No, no hay ninguna pregunta. Vale. Vale, gracias. Bueno, mientras se animan o no, ha sido o sea, yo me iba haciendo... Yo
punto 1. Yo me iba a ir tomando mis notas en mi ordenador, ya que lo Y tenía como no lo aquí, y tenías, claro, como me lo has robado... Me lo hubiese dicho y te hubiese dado esto. Pues no, porque no me he dado cuenta de que lo tenías ahí si no te lo habría robado. Bueno, entonces estaba apuntando mentalmente. Pero has ido respondiendo... Sí, te iba planteando. Sí, a todo lo que se me iba ocurriendo, porque en lo primero en lo que estaba pensando era en lo de los sintagmas definidos o indefinidos con referencia específica o inespecífica, lo del cirujano y el médico, que son ejemplos clásicos también, porque claro, la siguiente pregunta es, ¿esto puede ocurrir en todos los casos? Y ya la has contestado. Otra pregunta que se me venía a la cabeza es si estas construcciones funcionan de manera similar a las del tipo no cometió error alguno. Si esas hay también una escalaridad implícita o ni siquiera una focalización similar. Bueno, todo lo que te pueda decir sobre eso es especulativo porque no he estudiado en mi vida esas expresiones. Entonces, aunque me parecen, son de hecho bastante interesantes, no están muy estudiadas, de hecho, es necesario que haya ya TFGs, TFMs y tesis sobre eso. Sí. Yo creo que, o sea, no lo tengo claro, porque la semántica del foco implica que hay alternativas, que las alternativas se rechacen, bueno. Lo que sí que es verdad es que parece que hay una mayor fuerza negativa entre que son intensificadoras. Sí, o sea, no hubo... O sea, no cometió el más mínimo error, es semánticamente igual, o sea, la proposición es igual a no cometió ningún error. Y en no cometió error alguno, la semántica en realidad también es la misma, lo que obtienes extra es el refuerzo. Ese refuerzo, sí, no hubo error alguno. Hay una mayor fuerza negativa que no hubo ningún error. Entonces, claramente el hecho, y es además llamativo que ahí tengas ese alguno en posición posnominal. Yo creo que no tenéis, yo creo que estáis leyendo... Errando. Error ninguno y error alguno son iguales. ¿Error? ¿Sí? ¿Qué es igual? Que ningún error y error alguno. Ningún error, no cometió error alguno, es un problema de estilo, si quieres. ¿Sí? ¿Tú las ves pragmáticamente iguales? Además no tienen... Sí, no hubo error alguno. Yo sí veo error alguno. Donde era productivo todavía la construcción con alguno pospuesto, se combinaba. No cometió ningún error ni equivocación alguna. Yo sí algo estudié y funcionaban, se intercambiaban, los editores corregían, no tenían problema con eso. Bueno, lo que puede ser es que se haya quedado un poco más arcaica la error alguno. Entonces su uso de esa sensación nos dé esa sensación. Eso podría ser. Puede ser. Podría ser. Tienes, que eso ya es más chocante, no cometió algún error, en el sentido de ningún error. Algún error podría estar por encima y por debajo de la ganancia. Y vamos, quiero decir, con todo quiero decir, tengo la sensación de que son problemas de estilo derivados del carácter arcaico de la norma. Vamos, a mí lo que más a mí ya cualquiera supongo que más me llama la atención de ese fenómeno es que ese alguno escapa a la concordancia negativa. O sea, ¿por qué alguno? No, porque lo que se suele decir es que la pospuesto es este PN. ¿Cómo, perdona? Este PN, cuando está pospuesto alguno, funciona... Que es el orden de palabras lo que lo hace término de polaridad. Eso es lo que error alguno pospuesto es un TN. Funciona como TN. Claro, pero ¿y por qué no concuerda negativamente con...? ¿Por qué no hay concordancia negativa ahí? Es a lo que me refiero, ¿no? La concordancia negativa... ¿Qué relación hay entre la concordancia negativa y la posición del modificador? Efectivamente hay un paradigma de formas negativas y ahí no está alguno, y alguno está. En la Edad Media estaba. Estaba en construcciones negativas sin problema ninguno, delante y detrás. Formó parte del mismo paradigma. ¿Qué es lo que es chocante? Sin problema ninguno. Sí, lo ha dicho él. Sin problema ninguno. Que estaba
estaba pensando también, ahí me he perdido quizá un poco en la curva, o sea que corrígeme si me equivoco. Hablando de la concordancia negativa, que decías que es un problema dónde meter la concordancia en estas construcciones, en las superlativas, estas con minimizador. Bueno, a ver, no, ¿yo he dicho eso? No estoy segura. A donde yo quiero ir es a la comparación con any en inglés, con los free choice items estos. Porque any no es un término, o sea, no tiene, es un término de polaridad negativa, pero no, lo que no tiene es concordancia negativa. Porque el inglés no tiene sí. concordancia negativa. Entonces no sé muy bien a dónde quiero ir con esto, pero quiero decir que si estas construcciones tuyas pueden hacer cosas parecidas a las que hace any en una lengua que no tiene concordancia negativa, pero la nuestra sí, ¿sabes? Ahí igual hay un problema de mezcla de... O sea, no un problema en plan mal, sino un problema en el sentido de interesante, ¿sabes? De que estamos mezclando... O sea, siendo una lengua de concordancia negativa, estamos haciendo cosas propias de lenguas que no tienen concordancia negativa. Ah, sí, vale, ya veo por dónde va. Sí, o sea, es así. Precisamente el español es una... Bueno, como no me he querido meter en esto, no lo he mencionado, pero que el español sea una lengua de concordancia negativa quiere decir, bueno, pues lo que veíamos al principio, ¿no? Que cuando tienes un término de polaridad negativa que generalmente tiene alguna marca morfológica de negación, por delante tiene que haber la negación, y eso se suele hablar como de concordancia. Sí, pero no dijo nada. Claro, es Pero decir, cosas como que... puedes decir didn't say nothing. Claro, exacto. Yo creo que la concordancia negativa no haces más que meter ruido en la descripción, ¿eh? Es mejor eliminarlo. No, a ver, en estas superlativas no hay. Claro, es que esto hoy... Inductores negativos. La concordancia negativa es un efecto muy equívoco, porque tenemos ejemplos como ese. Es decir, tú tienes formas morfológicamente marcadas como negativas que en realidad no son negativas. Es decir, nada no tiene nada de negativo. Tiene una N que casualmente Yeah. una N. No, es importante, porque el rollo de la concordancia negativa al final te complica la vida. Es mucho más simple. Tú tienes polaridad negativa y tienes piezas léxicas que encajan o no te encajan. Tengan Ns o no tengan Ns, sean formalmente parecidas, ninguno es etimológicamente negativa, pero nadie no, y nada tampoco. Bueno, pero la cuestión de la concordancia negativa aquí es que nada es un término de polaridad negativa, pero si lo pones delante ya puede ser un inductor. O sea, el problema de la concordancia no es tanto si existe la concordancia como tal o no, sino por qué hay unas palabras... Eso es. ¿no? Porque anybody en inglés solo puede ser término de polaridad, no puede ser negación. Pero nada, nadie, ninguno puede ser término de polaridad o pueden ser inductores de polaridad. O sea, lo que veis que la concordancia entendida como un fenómeno Sí. digamos, marcas formales que se descubren si efectivamente hay un inductor delante, te complica la vida, porque hay multitud de TPNs que no Sí, como concuerdan. estas superlativas no concuerdan con nada. Y bueno, y también sucede al revés. Hay términos de polaridad negativa supuestamente marcados negativamente que te aparecen fuera de la negación. Es más alto que ninguno. Pues ya está. Claro, pero quiere decir que de alguna manera encaja con lo que decía Ángeles antes, que es decir, si no muestra concordancia negativa, puede funcionar como free choice item en una oración afirmativa, que es el ejemplo que ponía Ángeles, igual que hace Lenny del inglés, que tampoco tiene concordancia negativa y que no es inductor, y estas superlativas no son inductoras. Sí, o sea, eso es cierto, el hecho de que no sean elementos el hecho de que, independientemente de que pueda existir o no, nos da igual porque estas superlativas no concuerdan negativamente, entonces realmente nos da igual para analizar la concordancia negativa. No es tan fácil. O sea, no es tan fácil analizar como free choice estas superlativas, aunque lo son, porque también hay algunas restricciones en la selección del sustantivo cuando funcionan como free choice. Por ejemplo, cuando funcionan como free choice, puedes decir cosas como el menor error, el menor problema le altera, el más mínimo error penalizaría. Pero el interés no funciona ya, el más mínimo interés
los nombres de masa, por muy graduables y abstractos que sean, no funcionan. Entonces, es decir, que yo ya me he peleado con esto. Hay cosas que de repente, cuando las y a lo mejor tiene que ver algo con la posición de tópico, no lo sé. No lo sé. Y con el hecho de que los nombres de masa denoten, no lo sé. Pero cuando haces ese cambio, no es simplemente que lo pongas delante y te cambie el significado. Es que hay consecuencias gramaticales que hacen también que no los puedas tratar exactamente igual. Y eso es otra tesis que está sin hacer todavía. Entonces, para quien quiera, ahí está. Yo no creo que me pelee más con eso ya. Claro, tiene que saber cómo Indurain, ¿sabes? Tengo una pregunta más de tipo muy general, si nadie tiene alguna otra. Tenemos 3 minutos. Ese reloj está mal, ¿no? No, está bien. ¿Y qué hora es? La... Vale. Digo, estoy perdiendo el tren. Vale. Que esta es de tipo muy general y en realidad tampoco espero una respuesta, es más bien ahí lo lanzo, ¿sabes? Pero estaba pensando en esto de que en función de de que la informatividad afecte a la gramaticalidad. ¿Vale? Entonces, tenemos ejemplos en los que algo resulta agramatical o absurdo de decir de puro estúpido, o sea, esto no aporta nada, ¿no? Y entonces nos resulta tan estúpido que le ponemos un asterisco. Y otras veces, sí, como lo de ¿cuál es presenta el más mínimo interés. Hombre, es que si presenta interés, presenta el grado mínimo de interés, porque si no, no decimos que existe la cualidad de interés, ¿no? Entonces es tan estúpido de decir que no lo decimos y le ponemos un asterisco. Es que quiero diferenciar entre estúpido y agramatical, es ahí a donde voy, ¿vale? No te rías, Ángeles. Sin embargo, hay otras cosas que son poco informativas, porque hemos dicho que si Juan es la persona más esperable en la fiesta, eso es poco informativo, pero decir Juan vino a la fiesta no es agramatical. Digamos que ahí hay una sutil diferencia entre entre que ambas cosas son poco informativas, pero una es que va de suyo, va tan en la propia semántica de la expresión, que no es necesario decirlo, ya me estoy entrando en eso. Sí, no, pero creo que te estoy siguiendo, sí. Mientras que en la otra es poco probable, es lo más esperable, es poco informativo, pero bueno, puede ser mínimamente informativo y por lo tanto no recibe el asterisco de estupidez. En Juan vino a la fiesta, aunque fuese lo más esperable. Entonces, que también cuando decimos que algo es agramatical por ser poco informativo, es que es un problema con el que yo también, trabajando con verbos inacusativos, un buen día me di cuenta de algo tan tonto como que decir Juan nació en 1482 o ya nació, o prematuro o ya nacido o gordo o feo, pero que Juan nació, claro, como todo el mundo ha nacido, es tan poco informativo que parece que le falta algo. Parece que le falta algo, pero no le queremos poner un asterisco porque no hay motivos no hay gramaticales. Motivo gramatical, es que esto voy con lo del asterisco. O sea, asterisco de gramaticalidad frente a asterisco de... o almohadilla de anomalía semántica, en el sentido de que si tiene el más mínimo interés es que tiene interés, que hay como una especie de redundancia, ¿no? Sí. Eso tiene varias aristas. Por un lado es, claro, ¿en qué medida queremos dar una explicación que hasta cierto punto es pragmática o pragmático-semántica a un fenómeno que aparentemente es gramatical? Supongo que la pregunta que está detrás es... Claro, o queremos tomar por gramatical algo que es semántico-pragmático. Claro, entonces pudieran ocurrir dos cosas. Por un lado, que muchas cosas a las que le ponemos el asterisco, queriendo decir esto es agramatical, realmente hay una cuestión de informatividad y que no haya ningún problema en la gramática. O por otro lado,
que hay cuestiones de informatividad y de pragmática que pueden estar codificadas de alguna manera en la gramática y otras no. Sobre esto hay un artículo de Kierkegaard que se llama algo así como, no sé, G-triviality, no sé cómo se llama el artículo, pero él habla de la G-triviality, la grammatical triviality. Entonces, hay cosas que pueden ser triviales, hay cosas que pueden ser no triviales, pero hay cosas que pueden ser gramaticalmente triviales. Y es decir, es cierta información, es que es de Kierkegaard. Entonces, es de información pragmática que de alguna manera está codificada en la gramática, y el hecho de que algo sea inconsistente o incoherente lo saca fuera de los mecanismos gramaticales. Un poco el mecanismo que yo he seguido aquí va por esa línea, porque al final tienes que decir, bueno, esto tiene que ver con la semántica del foco, y por tanto tienes que estipular que esa semántica del foco está codificada en la gramática de alguna manera. ¿Cómo lo hemos hecho aquí? Bueno, con un rasgo y un operador, lo más clásico, pero habría que ver si esto es realmente deseable, no deseable o no. Pero él hace esa distinción y va poniendo ejemplos curiosos de por qué hay cosas que, aun siendo inconsistentes o pragmáticamente inadecuadas y demás, son gramaticales, y hay otras que precisamente son agramaticales por ser inconsistentes pragmáticamente, ¿vale? Pero claramente eso no todo el mundo está de acuerdo con él, yo no sé si estoy de acuerdo o no, la verdad es que escapa un poco a mi capacidad de abstracción. Se va a apagar el ordenador. Oh, vaya. Y no sé si alguien había hecho... ¿Había alguna pregunta por ahí? Es que se despedido. Ah, vale, guay. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ulises, que hemos apurado aquí. Oye, la batería ha durado justo, ¿eh? Justo. Perfecto. Sí, si no tenía el cargador por ahí. Pero... Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias, de verdad.